Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. 4:30 de la tarde en nuestros estudios centrales de Telesur en Caracas. Aquí es momento de informaciones. Inicia así temas del día. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla nuestra pregunta de hoy sobre Bolivia. A solo días de las elecciones en Bolivia 2019, el presidente Evo Morales denuncia un intento de boicot de los comicios. Asegura tener pruebas de que funcionarios de Estados Unidos chantajean a pobladores para que no voten por él. Nuestra pregunta: ¿qué hace el gobierno estadounidense involucrándose en elecciones ajenas? Participe en nuestra pregunta del día, deje su opinión. A 2 días de finalizar el paro general en Ecuador, el grupo de Puebla Progresivamente expresó preocupación por la persecución a opositores políticos. La organización exigió garantías para la asambleísta ecuatoriana Gabriela Rivadeneira, quien se encuentra refugiada desde el 13 de octubre en la Embajada de México en Ecuador. Además, solicitaron al gobierno que ofrezca garantías mínimas para la convivencia democrática en el país. Iniciamos así nuestro primer tema del día. Mientras el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva para Paula Pavón y Cristian G. y medidas alternativas a Pablo D. La Fiscalía General formuló cargos por el delito de rebelión contra los 3 procesados por supuestos actos delictivos durante las protestas. Por su parte, el presidente Lenín Moreno removió al jefe de las Fuerzas Armadas, Roque Moreira, y al comandante de la Fuerza Terrestre, Javier Pérez, quien declaró estado de excepción durante las protestas contra el paquetazo neoliberal. Momento de hacer contacto en directo con nuestros corresponsales. Vamos ahora hasta Quito, la capital ecuatoriana. Orlando Pérez desde allá nos tiene más información sobre lo que ha acontecido durante la jornada de este martes en Ecuador, luego de que se derogara oficialmente el decreto 883. Orlando Pérez, te saludamos. Adelante con la información. Gracias, Luis de Jesús. Buenas tardes a América Latina y también a nuestra querida audiencia. Decirle que el día de hoy el país, Ecuador, después de los 11 días de paralizaciones, ha tenido varias noticias. La principal, quizás la de mayor impacto, lo que acabas de mencionar, la orden de detención para Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha. Ella está acusada de rebelión. En la audiencia de formulación de cargos ocurrida a las 5 de la mañana, que se demoró alrededor de 2 horas, después el juez tuvo casi 1 hora y media, cerca de 2 horas para deliberar, salió con esta acusación, lo cual implica en términos legales del procedimiento penal que ella permanecerá alrededor o quizás 3 meses en la cárcel hasta que concluya el procesamiento de esta acusación, que sus abogados, sus defensores han dicho que no tiene ningún sentido. ¿De qué se le acusa? De rebelión, de haber utilizado las instalaciones de la prefectura de Pichincha y además de los recursos públicos para conspirar contra la seguridad del Estado y contra la estabilidad del país. Eso, obviamente, a decir del abogado defensor Ramiro Aguilar, no tiene ningún sentido por 2 razones que él ha mencionado. Una, no se exhibieron las pruebas de ello, y 2, de procesar de esa manera, pues tendrían que iniciar otro tipo de acciones previas antes de dictar la prisión preventiva. Esa es la una noticia. La otra es que el presidente Lenín Moreno Garcés removió a 2 jefes militares y nombró un nuevo jefe del Comando Conjunto y comandante del Ejército. Entonces, removió al jefe del comando, Roque Moreira, y al comandante del ejército, Javier Pérez, este martes, y en esos cargos puso al general de división Luis Lara Jaramillo y al general de brigada Luis Altamirano. ¿Cómo se entiende, cómo se explica esta situación? Para unos es el momento que se esperaba, es decir, era el momento del recambio. Otros un poco más quisquillosos dicen no. El Comando Conjunto no actuó de la manera adecuada para prevenir, para frenar la violencia y además actuar en términos de inteligencia para anticiparse a lo que ocurrió en estos días. Esas son interpretaciones que se hacen incluso de parte de ciertos analistas. Lo cierto es que desde hoy tiene nuevo Comando Conjunto las Fuerzas Armadas y el presidente Lenín Moreno con eso da un refrescamiento a esas cúpulas policiales. Y el otro elemento que también tiene que ver con lo que tú mencionabas de las medidas económicas de Luis de Jesús
El FMI hizo una declaración que quisiera comentarlas y compartirlas con ustedes porque el Fondo Monetario Internacional, que es el que propuso el ajuste económico con las medidas que aplicó en el decreto 883 el presidente Lenín Moreno Garcés, dijo a través de su jefe, Gita Jonipnap, aplaudió este martes 15 de octubre que las autoridades ecuatorianas tengan en cuenta a todas las comunidades para llevar a cabo sus reformas macroeconómicas después de que el gobierno derogara un polémico decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles. Que dijo textualmente: celebramos enormemente el hecho de que traten de reunir a todas las partes interesadas y que se tomen decisiones sobre reformas macroeconómicas reuniendo a todas las comunidades. La respuesta a eso, que ya está en redes sociales, es ¿por qué no dijeron eso antes los señores y las autoridades del Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no se plantaron en esta postura antes de tomar las medidas y si hubiesen evitado 8 muertos, más de 1.200 detenidos, 850 heridos y más de 260 personas procesadas penalmente? Sin considerar algunas personas, que la cifra todavía se maneja con varios criterios de desaparecidos, que pueden ser personas que no llegan a su casa, que no se contactaron, pero en la práctica estarían desaparecidas, o algunas ya regresaron y no han reportado su retorno. También hay que destacar que a partir de toda esta situación, hubo la propuesta de reunir a la dirigencia sindical ecuatoriana con el gobierno para analizar la reforma laboral, fiscal y tributaria que mandaría a la Asamblea el presidente Lenín Moreno Garcés. Pero esta reunión se pospuso, es decir, el Sistema de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal, que iban a formar parte de esta intermediación para la reunión, pues se pospuso y no se sabe cuándo se volverán a reunir. Y obviamente esto trae como resultados, a partir de una noticia que se conoció hace pocas horas, o hace pocos minutos, que el gobierno va a analizar ajustes al paquete económico y laboral de la reforma que se estaba planteando. Esto tiene que ver con la postura que también han tenido varias organizaciones sociales y populares que participaron en las protestas, que no solamente eran los indígenas, y ahí se planteaban algunas reformas. Algunas personas hablan de 13 reformas concretas en el campo laboral y tributario que apuntarían a una recaudación anual neta durante cada año de 2.273 millones de dólares que de alguna manera aliviarían la situación económica del Ecuador. La situación económica que además, sin la captura con los precios de los combustibles elevados, no sabemos si le va a alcanzar al gobierno para solventar esos problemas económicos. Entonces, para cerrar, también una noticia que debe interesar a la ciudadanía: el retorno a las clases fue progresivo. Ya algunas entidades universitarias y secundarias del Ecuador de bachillerato regresaron a clases, y esto traerá como consecuencia que el periodo, el trimestre, como se le conoce aquí, el periodo de 5 meses, tendría que tener un alcance o una postergación más. Ese es el balance de la jornada. Todavía hay noticias en desarrollo a partir de la salida a los medios de comunicación de parte de la ministra María Paula Romo, en la que algunos analistas consideran que tuvo 2 deslices graves: el uno, acusar a los medios de salir en vivo, y la otra, de no valorar suficientemente el impacto que tuvo la represión en estos días. Luis de Jesús, pasamos contigo. Orlando Pérez, te agradecemos muchísimo este informe. Seguimos de cerca lo que acontece en Ecuador. Hasta la próxima, Orlando. Sobre el tema en Ecuador, en una rueda de prensa, la ministra de Gobierno de ese país, María Paula Romo, ofreció un balance de fallecidos en las jornadas de protesta, pero, ojo, la ministra descartó que las muertes estén vinculadas a la represión ejercida por organismos de seguridad del Estado. Escuchemos. Tenemos 6 personas con muertes calificadas como accidentales por accidentes de tránsito o precipitación. La precipitación es la caída. Hay una persona incluida en la lista de la Defensoría del Pueblo cuyo nombre no lo encontramos en ninguna institución, que no está en ningún reporte, y que podría tratarse de un nombre repetido de esa misma lista, que efectivamente es una de las personas que sufrió una caída en San Roque. Chaluisa José Rodrigo. Coincide como José y Chaluisa con el otro nombre, pero hay un segundo nombre distinto. Por eso en la lista de la Defensoría del Pueblo aparecen como 2 personas distintas, aunque nosotros no hemos podido conseguir en ninguna institución la existencia de esta segunda persona, de este segundo ciudadano de apellido Chaluisa. Presumimos que podría tratarse
de la misma persona repetido su nombre. Y también hay una octava persona de apellido Mosquera, el ciudadano de apellido Mosquera. Mientras el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana informaron este martes sobre la postergación de la reunión del diálogo entre el gobierno y el movimiento de trabajadores. En un comunicado, ambos organismos informaron que el diálogo entre el gobierno nacional y el movimiento de trabajadores había convocado para hoy martes 15 de octubre y ese diálogo fue pospuesto. Agregan que siguen en contacto permanente con representantes de las organizaciones de trabajadores del Ecuador a fin de crear las condiciones adecuadas que propicien un diálogo transparente y eficaz en favor del país. Vamos a ver entonces qué reacciones hay en redes sociales sobre la situación en Ecuador. Iniciamos con el usuario Richard. Ahí lo tienen en pantalla. Ahí los líderes corregidas los están encarcelando. Una vez que debiliten a ese conglomerado, seguirán con otro y otro. Así trabaja el fascismo, dice Richard. Vamos a ver también Ramiro Rivadeneira Silva. El gobierno de Ecuador, ante el fracaso en mantener las medidas económicas del FMI, necesitaba desviar la atención. Eligió la peor forma, la persecución política. Deben comprender que esa forma no dice nada de los perseguidos, pero dice mucho de los perseguidores. Y una última reacción, Adoración Guamán, crónica urgente desde Ecuador. Es fundamental mantener la atención internacional sobre el proceso y los derechos humanos. El acuerdo debe cumplirse, derogar el decreto, investigar las violaciones de derechos, respetar libertades y evitar la persecución política. Dejamos atrás nuestro primer tema del día y revisamos nuestra pregunta del día. A solo días de las elecciones en Bolivia 2019, el presidente Evo Morales denuncia un intento de boicot de los comicios y asegura tener pruebas de que funcionarios de Estados Unidos chantajean a pobladores para que no voten por él. ¿Qué hace el gobierno estadounidense involucrándose en elecciones ajenas? Esa es nuestra pregunta del día. Les invitamos a participar en ella. Momento de hacer una primera pausa aquí en Temas. Los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Tiene que ver con Cataluña. Fuertes protestas se han desatado en la ciudad por segundo día consecutivo, luego de que se conociera el fallo judicial contra los líderes independentistas del proceso de referéndum independentista en 2017. Con estas imágenes nos vamos a una pausa. Ya venimos. De vuelta a las informaciones en nuestros temas del día. A días de las elecciones generales en Bolivia, el presidente Evo Morales denunció un plan de golpe de Estado de la oposición y los intentos de la extrema derecha para sabotear los comicios. Morales aseguró también tener pruebas de que funcionarios de Estados Unidos pagan a pobladores para que no voten por él. En medio de este panorama, los candidatos presidenciales siguen adelante con sus cierres de campaña en distintos puntos del país. Este es nuestro segundo tema del día. ¿Qué información tiene usted? Tengo grabaciones, algunos supuestos comités cívicos de Cochabamba, de La Paz, con algunos ex o militares en servicio pasivo, con algunos miembros del Comité Cívico de Santa Cruz. Se han reunido, tengo grabaciones, quieren quemar la Casa Grande del Pueblo, vamos a dar golpe de Estado si Evo gana. Es decir, si denunciamos con pruebas. Por ahora, cuando lleguen los delegados, observadores de la OEA, de Europa, vamos a comunicarse, vamos a dar toda la información correspondiente para que sepan cómo la derecha conspira a la democracia, la derecha conspira al pueblo boliviano. Y por eso digo, lo que pasó estos días en Potosí es el paramilitarismo neto de aquellos tiempos de las dictaduras. Y candidatos presidenciales expresan sus últimos mensajes a través de redes sociales. Vamos a revisar lo que dicen algunos de ellos en sus cuentas en Twitter. Ahí tienen ustedes el primero de ellos en pantalla. Oscar Ortiz Antelo dice: manifiesto
Cierre de campaña en La Paz. Necesitamos que esa generación que gritó no en las calles lleve ese grito a la presidencia de Bolivia. Este 20 de octubre vamos a recuperar la democracia de la mano de todos los bolivianos que queremos cambio. Mientras Carlos Mesa Gisbert dice desde Cochabamba, les pido su voto útil por 2 razones. Somos la única opción que puede derrotar al MAS democráticamente y tenemos el programa de gobierno para lograr una Bolivia mejor. También finalizamos con el mensaje del actual presidente Evo Morales. Dice en su cuenta en Twitter: en el cierre de campaña en Cobija comprobamos cómo nuestro pueblo retribuye con cariño y apoyo militante las grandes obras que conseguimos con trabajo sin descanso desde que recuperamos la patria y los recursos naturales. Muchas gracias, hermanos pandinos, por esta multitudinaria concentración. Mientras tanto, la oposición de Bolivia intenta sabotear el proceso electoral. La extrema derecha del país llamó a huelgas y movilizaciones en rechazo a la candidatura del presidente Morales, quien aspira a la reelección. Además, exigen la renuncia de los integrantes del Tribunal Supremo Electoral. Las autoridades y analistas políticos alertan que la agresión al ente rector responde a una estrategia de la oposición para desconocer los resultados electorales en caso de que favorezcan al presidente Evo Morales. Bueno, el domingo vamos a elegir presidente, vicepresidente, diputados, senadores y supranacionales, y hemos visto cómo se ha ido incrementando un clima un poco complejo. Ha habido cabildos en Santa Cruz, en el departamento también de Cochabamba y La Paz. Y lo que tienen en común estos cabildos ha sido un llamamiento a desconocer los resultados de las próximas elecciones en caso de que gane Evo Morales. Se está hablando de la posibilidad de un fraude y se está llamando a desconocer y a resistir ante la posibilidad de que Evo Morales asuma de nueva cuenta. Incluso en el Cabildo de Cochabamba, que se realizó la semana pasada, han resuelto convocar, llamar a las Fuerzas Armadas para pedir que saquen a Evo de Palacio, tal cual lo han dicho, en el caso de un fraude. La analista político Rebeca Peralta aseguró que los planes desestabilizadores de la oposición son el resultado de su incapacidad para proponer alternativas al país. Es un poco esta estrategia de una salida violenta, de ir preparando las condiciones para una salida violenta que incluye denunciar fraude en caso de que gane Evo Morales y llamar a la resistencia civil, ¿no? Esto lo están preparando ante la incapacidad que han tenido los distintos candidatos de oposición de presentar una propuesta al país, una propuesta alternativa. Todas las encuestas desde noviembre de 2016 hasta principios de octubre de 2019 muestran como ganador a Evo Morales. Bien, la gestión del presidente Morales en Bolivia ha impulsado un crecimiento de la economía en ese país durante toda su gestión. Vamos a revisar algunos datos importantes tener en cuenta de cara a las elecciones del domingo. El fortalecimiento de la economía boliviana tiene su fundamento en la nacionalización de la industria de hidrocarburos. La medida se concretó en mayo de 2006 por iniciativa del propio presidente Morales. La decisión permitió que en la última década ingresaran al país 10.000 millones de dólares en la última década debido a la renta petrolera. Estos recursos fueron invertidos en empresas del Estado, programas sociales y construcción de obras públicas para el pueblo boliviano. Entre 2015 y 2018 el crecimiento del PIB superó el 4% anual y para el año 2019 se proyecta a 4,7%. Entre tanto, la inflación se ubica en 4,5%, mientras que el índice de desempleo alcanza apenas el 4,1%, la más baja en los últimos años. También hay que mencionar que Bolivia es el país de América Latina que más crece económicamente en los últimos 5 años. Hablamos ahora de otros temas que también son noticia en las cuentas de nuestros corresponsales. Ichanhua News. Las tropas invasoras estadounidenses que operan en Ain Arab Kobani obstaculizan el despliegue del ejército árabe sirio en la ciudad para hacer frente a la incursión turca en suelo sirio. Vamos a ver información además de Túnez, porque nuestra cuenta en Twitter de Telesur informa que Kais Saied es declarado presidente en segunda vuelta. El ahora presidente agradeció a los ciudadanos por el apoyo recibido y anunció que se abre una nueva página de historia en ese país.
Ahora bien, cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Este año la campaña se enfoca en el papel de las mujeres y las niñas en el fomento de la resiliencia al cambio climático. En Perú, por ejemplo, los movimientos indígenas desarrollan hoy varias actividades culturales como parte de este día. Jaime Herrera nos cuenta más. Muchas gracias por el pase. En efecto, el día de hoy aquí en el Perú también se desarrollaron actividades por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural. Aquí en Lima se concentraron representantes de los gremios, de los movimientos campesinos de todo el país, tanto de la región amazónica como la andina y también la costera. Ellas en principio realizaron una actividad ceremonial en el distrito de Jesús María, un pago a la tierra, precisamente agradeciendo que ellos actualmente todavía tienen espacios donde pueden desarrollar sus actividades ancestrales y garantizar la soberanía alimentaria que reclaman, que exigen al gobierno también defienda y evite dar sus territorios a grandes transnacionales o actividades que perjudican directamente a ellas y también a la alimentación del país. Sin embargo, luego ellas tenían planificado marchar hacia las entidades de gobierno, como por ejemplo el Palacio de Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, la policía impidió el avance de las mujeres campesinas, haciendo que con un bloque de efectivos policiales provistos de escudos, de varas, les impidan este paso. Inclusive algunas de ellas dijeron haber sido agredidas por la policía pese a que se encontraban marchando de manera pacífica y sin siquiera interrumpir el tránsito vehicular en esta zona, lo que obviamente han condenado. Durante esta manifestación las mujeres campesinas piden, como ya lo habíamos dicho, que se respete la soberanía alimentaria, se garantice que no haya discriminación en los distintos espacios donde ellas laboran y también se desarrollan, y también han dicho que se visibilice los casos de violencia contra la mujer que en la zona rural son frecuentes, pero que sin embargo no existe la atención adecuada ni tampoco entidades que puedan atenderlas con su propia lengua, o también, por ejemplo, tratando de llegar a ellas sin vulnerar su derecho a poder practicar sus costumbres ancestrales. Con esta información, compañeros, nosotros volvemos a estudios. Adelante. Bien, muchísimas gracias a Jaime Herrera por ese reporte. Vamos a repasar ahora nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. Al inicio del programa preguntábamos, a solo días de las elecciones en Bolivia 2019, el presidente Evo Morales denuncia intento de boicot de los comicios. Asegura tener pruebas de que funcionarios de Estados Unidos chantajean a pobladores para que no voten por él. ¿Qué hace el gobierno estadounidense involucrándose en elecciones ajenas? Vamos a ver algunas de las respuestas a nuestra pregunta del día. Miguel Abolaño dice, lo dijo Hugo Chávez. Tenemos un enemigo muy poderoso, Estados Unidos. Se involucra a Estados Unidos porque no quiere gobiernos que no acepten sus dogmas imperiales, genocidas, injerencistas y terroristas. De ahí sus ataques contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. Vamos a ver otra reacción. Orlando Katia, el mismo libreto que en Argentina y Venezuela. La supremacía racista de Estados Unidos no soporta ver en su patio trasero a un gobierno popular que favorezca al obrero y no al empresario. Ya se escuchan en el viento las consignas fascistas de los opositores bolivianos de fraude electoral. Y tenemos otra respuesta. Pablo Díaz, ¿pero cuál es la sorpresa? Es bien sabido que esa práctica de los gringos en previas elecciones de gobiernos que se oponen a sus políticas imperiales, lo mismo hicieron aquí en Venezuela. Confiamos en que Evo Morales, tal como hizo Chávez, los expulse del país. Y me dice producción que todavía nos queda otra respuesta. Estados Unidos, en su quiebra y su puesto de tercermundista, hace lo imposible para recuperar su hegemonía. Recordemos que desde que Bolivia tiró a patadas a los Estados Unidos israelíes de Bolivia, Bolivia lleva 5 años con el PIB más alto de toda América, entre el 4,5 y el 5,3%. También dice David Legarda que por eso quiere montar a toda costa a Carlos Mesa, el Lenín Moreno de Bolivia, segundo en las encuestas a 16 al 20% detrás de Evo Morales Ayma. Ahí estaban las respuestas a nuestra pregunta del día. Con estas respuestas los dejamos entonces. Así despedimos nuestra emisión. Hasta la próxima.